una bendición en esta nueva jornada que tenemos, en este nuevo año, pues damos arranque a nuestras charlas que habitualmente estamos compartiendo con nuestros hermanos y a través de esta red social que pues nos permite llegar permanentemente a otras personas también. Es una bendición, como siempre, el poder compartir, ¿verdad? Esta palabra preciosa a la cual todos tenemos acceso y todos estamos buscando efectivamente que ella se convierta en realidad en cada uno de nosotros. No debemos olvidar, hermanos, que si de algo nosotros tenemos que asirnos, aferrarnos, es a la palabra de Dios y a sus promesas. Y el Señor ha sido muy claro respecto de que su salvación, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y es por eso importante el hecho de que en la medida en que nosotros le creamos a Dios, creamos a Cristo, la vida de Él tiene que comenzar a ser una realidad en cada uno de nosotros. La vida de Él se tiene que comenzar a reflejar. Cristo es multiforme, pero la vida de Él ya comienza a ser una evidencia dentro de cada uno de nosotros a través de la manifestación de lo que Él es: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, ¿verdad? Y también todo aquello que tiene que ver con su prosperidad y con su capacidad inagotable de todas sus riquezas y de su grandeza, ¿verdad? Porque nadie de nosotros podría decir que nuestro Padre es escaso en alguna cosa, en absoluto. Él es realmente vasto en todas las cosas. Y Él quiere que nosotros participemos, ¿verdad?, de toda esa capacidad que Él tiene en todas las áreas de nuestra vida. Pero sin embargo, Él se enfoca por sobre todo, ¿verdad?, en el centro mismo del corazón, que es nuestro espíritu, porque es allí en donde Él deposita las semillas de bendición para ti y para mí. Es allí en donde efectivamente nosotros comenzamos a encontrarnos con Él y en el campo de sus promesas, en el campo de lo que no podemos ver, en el campo de sus dichos, de su palabra, ¿verdad? Que es algo que nosotros tenemos que creer, ¿verdad? En ese ámbito es en donde nosotros comenzamos a hacer nuestra la bendición de Dios para nosotros, la que se va a terminar mostrando en cada una de las áreas de nuestra vida. La idea de nuestro Padre nunca fue el que nosotros tengamos que padecer lo que padecimos. De hecho, Él advirtió a Adán cuando le dijo que si él comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Le advirtió porque el Señor nunca quiso que él participe de la muerte, que es lo que lamentablemente hoy usted y yo nos hemos visto abocados a participar por la herencia que recibimos de Adán. Por la herencia que recibimos de Adán, todos efectivamente de alguna manera estamos participando de la muerte, a pesar de que Cristo, que es la nueva cabeza de la humanidad, ok, en cambio Él obedeció para que por su obediencia nosotros podamos acceder a todos sus beneficios, a todas sus bendiciones y a toda la preciosa obra de sus manos, que va primero desde el espíritu, que efectivamente va a pasar por el alma, que va a pasar por el cuerpo, que va a pasar por lo material y por todo lo que de alguna manera él quiere impactarnos. No olvidemos que nosotros tenemos en este mundo de todas maneras un tiempo limitado. Y aquí la principal riqueza, conforme a lo que nos enseña Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, en donde se nos muestra que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Toda bendición espiritual. Hemos recibido toda bendición espiritual. Es decir, el Señor nos dio el tipo y la clase de bendición que es la responsable de producir todas las demás bendiciones, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera requerimos. Y es por esto que no ha cambiado el hecho de que
nosotros, si creemos en Cristo, y creer en Cristo no es solamente creer en aquello que implique salvación eterna, sino que creer en todo aquello que implica provisión de parte de nuestro Dios para el tiempo de hoy, por sobre todo para el tiempo de hoy, porque Él ya nos arregló a nosotros el grave problema que teníamos de la eternidad. Él nos arregló a nosotros el grave problema que teníamos de la eternidad, de la muerte eterna. Él nos rescató ya de esa posibilidad. Ahora somos suyos, le pertenecemos. Pero Él no solamente quiere que entremos en su seno para participar de todos sus beneficios después de esta vida, sino que apareció a usted y a mí en este tiempo para Él ser la respuesta, la provisión, ¿verdad?, a cada circunstancia y situación que hoy de alguna manera se nos torna escasa o compleja. Para eso apareció el Señor Jesucristo, para que en medio de tus circunstancias actuales, efectivamente Él se pueda convertir en aquello que tú necesitas. Por eso nos dice la Escritura maravillosamente que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Es decir, aquí un intercambio de mi maldad hacia él, de mi pecado hacia él, de mi juicio hacia él, ¿verdad? A cambio de su justicia, de su justificación, de su santificación, de su redención. Y este es el cambio que el Señor quiere que nosotros hagamos efectivo en nuestra vida. Hay un peligro normalmente cuando nosotros escuchamos la Escritura y la palabra de Dios, y está centrado en el hecho de que para nosotros, como ya nos conocemos algunos versículos, ya nos conocemos algunas promesas, para nosotros estamos habituados a cierta manera de hablar, ¿verdad? Como que ya en un momento determinado ciertas palabras damos por hecho que las conocemos y las entendemos, pero sin embargo ya no generan vida dentro de cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué significa aquello? Que la palabra de Dios siempre es viva. Significa que la palabra de Dios tiene como propósito darnos a nosotros vida, es decir, darnos la vida Zoe, la vida que le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa vida es una vida de poder. La Escritura nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa vida es una vida de poder, es una vida de amor, es una vida de dominio propio. Es una vida de poder para efectivamente poder de alguna manera nosotros ser testigos presenciales del poder y de la capacidad de Dios actuando sobre circunstancias difíciles o imposibles de nuestra vida. Para eso es esa vida de poder. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él ¿cómo mostró su poder? Él mostró su poder de muchísimas maneras, ¿verdad? Sanando enfermos, dando de comer a multitudes sin tener absolutamente ningún supermercado grande en la esquina que de alguna manera podía proveer aquello. Calmando tempestades en el mar y en las circunstancias más difíciles en donde hasta la naturaleza le obedecía, levantando muertos y haciendo tanta cantidad de milagros en donde efectivamente ese poder, ¿no es cierto?, está presente hoy con nosotros. Pero ese poder es algo esquivo a muchos de nosotros por una razón. Y es que porque todavía en nuestro corazón existe una dosis de incredulidad, ¿verdad? Y esto es algo que debemos cuidar en este año. En el libro de Hebreos, capítulo 3, ¿no es cierto? La Escritura nos habla sobre el deseo y el anhelo de nuestro Padre de que podamos entrar en su reposo, de que podamos descansar en él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta es la promesa de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
venid a mí todos los que estáis emproblemados, con dificultades, con luchas, con deudas, con enfermedades, con mil circunstancias o situaciones. La idea central es que vengamos a él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor tiene un descanso para todos y cada uno de nosotros en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Y ese descanso es la antesala que el Señor quiere que nosotros experimentemos antes de la solución o la provisión para aquellas cosas externas que de alguna manera nos mantienen un poco temerosos o que nos mantienen de alguna manera asustados o que nos mantienen de alguna manera cautivos. Porque claro, para nosotros, a la usanza del viejo hombre, cuando aquellas cosas externas que de alguna manera prueban nuestra fe porque no están, porque no las tenemos o porque no las podemos resolver, si las tuviésemos, eso sí que traería paz y traería descanso para nuestras almas. Pero la realidad es que nuestro Padre trabaja de una manera distinta. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Fíjate, no venid a mí todos que estéis descansados y venid a mí todos los que sean santos, los que estén en paz, los que estén en tranquilidad y los que tengan lo suficiente. No, no. Él no dice venid a mí cuando estéis en estas circunstancias. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es decir, nosotros tenemos que cumplir un requisito para poder recibir el descanso del Señor. Y ese requisito es que normalmente las cosas externas nos estén fallando. Cualquier cosa que de alguna manera tú en este momento en tu vida sientas como coja, como dañada, cualquier circunstancia que de alguna manera hoy te esté fallando o faltando, ¿verdad? Es justamente a lo que el Padre se refería para que tú vengas a Él, porque Él tiene un descanso para ti más allá de esa solución. Pero lo interesante es que ese descanso es la antesala de la solución, es la antesala de la provisión, es la antesala de la bendición, es la antesala de la vida, es la antesala de todo aquello que tú buscas. ¿Por qué? Porque finalmente en nuestra nueva relación con Cristo, nosotros, ¿verdad? Somos conminados a creerle y Él es conminado a hacer. En esta nueva relación y en este nuevo pacto, yo creo y Él hace. Yo creo y Él actúa. Yo creo y Él trabaja. Lo que yo tengo que hacer es creer en nuestro Padre maravilloso y en la obra preciosa que efectivamente Él tiene que completar en todos y cada uno de nosotros. Y es por esto que en Hebreos 3:12, hablando del reposo, Él dice algo importante. Dice, mirad, hermanos, mirad, estén atentos, no se descuiden, pónganse en pilas, como diríamos nosotros en nuestro argot. Sí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué cosa? Corazón malo de incredulidad. Aquí no está hablando, mirad, hermanos, que no pequéis, que no hagáis esto, que no hagáis el otro, que no mintáis, etcétera. Aquí lo primero que el apóstol nos dice es que no haya en nosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad, que es a la que normalmente y aun cuando a veces nosotros no nos damos cuenta, todavía está gobernando nuestro corazón y nuestra mente, es la que va a afectar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con nuestro Padre. Y el pecado vendrá como consecuencia. Las prácticas del pecado vendrán como consecuencia. No olvidemos que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores. Esto es lo que sucede normalmente cuando estamos en la primera criatura.
Así que cuando tú ves a la gente mentir, engañar, hacer cosas malas, esos no son pecados, esos son los frutos del pecado. Los frutos del pecado. Cuando tú ves a un árbol de manzanas dar manzanas, la manzana, lo que sale, lo que se muestra, es el fruto del árbol. Y realmente cuando nosotros dejamos que el pecado siga reinando en nuestra vida, el pecado como una persona, el pecado como el viejo hombre, es evidente que vamos nosotros a dar fruto de pecado. Vamos a practicar el pecado y se va a ver en nosotros del pecado. Pero ese no es el pecado, ese es el fruto del pecado. El pecado está en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y es por eso que ahí mismo es en donde la batalla entre lo espiritual y lo carnal de alguna manera se sigue desarrollando. Porque allí en lo más profundo del corazón es en donde se decide definitivamente qué es lo que va a suceder. Entonces, nuestro Padre arranca en este año recordándonos algo muy importante, hermanos, que si algo tú y yo tenemos que cuidar es nuestro corazón. Si algo tenemos tú y yo que cuidar en este año es nuestro corazón. Y por eso arranqué comentando que a veces para nosotros el escuchar permanente y continuamente las promesas de Dios, la palabra de Dios, como que ya son cosas que las damos por entendidas y comprendidas y ya sabemos cuál es su significado, pero ya no son palabras que de alguna manera nos estén dando vida, nos estén dando vida. Y esto es lo que queremos de alguna manera ir mirando en estos versículos, porque de lo que se trata la escritura, ¿verdad? Es que la escritura tiene la capacidad de poder ablandar nuestro corazón. Y fíjate, desde el versículo 12 hasta el versículo 14 vamos a leer, ¿no es cierto?, en donde vamos a sacar algunas conjeturas importantes. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Fíjate, esto es muy importante. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal condición. Ahora, no es que aquí está hablando de que no tengamos salvación, aquí está hablando de que nosotros podemos ser participantes de lo que Cristo es, del poder, de las señales, de los prodigios, de la provisión, del descanso que hablamos hace un minuto, ¿verdad? Porque somos hechos participantes de Cristo con una condición. O sea, somos hechos participantes de su poder con una condición. La condición es que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe, nuestro creerle, ¿verdad? La que tuvimos en un principio, la que nos trajo efectivamente a sus pies. Entonces, de nosotros tuvimos una experiencia con Cristo. Si yo pudiese pedir a cada uno de los presentes un testimonio de cómo Cristo efectivamente vino a tu corazón, en qué circunstancias vino a tu corazón. Estoy absolutamente seguro que para todos y cada uno de nosotros, por eso perseveramos aquí, es que tuvimos una experiencia con Cristo. Y Él en alguna circunstancia, en alguna situación particular de nuestra vida nos llamó, nosotros escuchamos su palabra, lo aceptamos, lo invitamos a entrar en nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y Él vino y efectivamente tuvimos ya una experiencia desde ese momento con Él y ahí por la eternidad, porque efectivamente de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no olvidemos. Entonces, esa confianza del principio, nos dice la Escritura, es muy importante seguirla sosteniendo para que seamos participantes de Él. Es triste que nosotros tengamos a Cristo, potencialmente seamos
capaces de poder llegar a nuestro Padre directamente por nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, pero que sin embargo la provisión que nos pertenece por Cristo no la obtenemos. La pregunta es, ¿por qué no la obtenemos? Y aquí es lo que queremos ver arrancando en estos versículos, en donde en el versículo 12 la Escritura nos dice, mirad, hermanos, mirad. Sean conscientes de esta realidad. Yo creo que este es un llamado para arrancar este año a todos nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ahora, el corazón incrédulo se manifiesta de varias maneras, pero sí sería interesante que veamos lo que dice sobre este tema, por ejemplo, Mateo 12:55. Ahí la Escritura nos habla del buen tesoro y el mal tesoro de nuestro corazón. Es decir, ya tenemos que nosotros comenzar a discernir que el tesoro que va a hacerse realidad en nuestra experiencia en cada una de las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Se deposita en lo más profundo de nuestro corazón. Y es por eso que este nuevo nacimiento para nosotros ha sido una bendición, porque este nuevo nacimiento recoge, ¿verdad?, toda la plenitud de Cristo, recoge toda la plenitud de Dios, recoge todas las bendiciones que Dios es, el poder que Dios es, la vida que Dios es, la sanidad que Dios es, la libertad, la liberación que Dios es. Recoge la paz, el descanso que Dios es. Y yo creo que el Señor lo que quiere y desea anhelosamente para usted y para mí, hermano, es que entremos en su reposo. Entremos en su reposo. Y un poquito atrás, justamente, en el versículo 11 de este mismo capítulo 3, la Escritura dice, por tanto juré en mi ira, versículo 11, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Y por qué juró en su ira que no entrarán en su reposo? Porque dice, ellos siempre andan vagando en su corazón, refiriéndose a los israelitas como un ejemplo de lo que nosotros, hermanos, efectivamente hoy podemos comenzar a vivir, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros, de acuerdo con el versículo 8 que nos dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Fíjate, ahí es donde de alguna manera pues podemos nosotros ser un poco más cercanos a entender qué es lo que hay en nuestro corazón, porque todos vamos a tener en algún momento, ¿no es cierto?, este día de la tentación en el desierto, el día de la tentación en el desierto. Pero en el día de la tentación en el desierto es en donde nosotros, ¿verdad?, debemos tener mucho más cuidado en no endurecer nuestro corazón. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Y hoy nosotros escuchamos su voz permanentemente, hermanos, a través de las promesas, a través de las charlas, a través de los libros, a través de la escritura. Y hoy tenemos tantas opciones de poder escuchar su voz ahora que somos hijos, porque somos nosotros guiados por el Espíritu y podemos de alguna manera discernir qué es lo que viene de él. Y esto lo queremos ver también ahora. Pero si oímos hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Siempre habrá un día en el desierto para ti y para mí. Y en ese día en el desierto es en donde más nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. Al contrario. Porque cuando de alguna manera nosotros estamos relacionados con nuestro Padre y nos viene ese día de la tentación, ese día de la prueba en el desierto. Allí es donde nosotros tenemos que pasar el examen de fe que hayamos podido acumular, de fe verdadera, de fe legítima, que hayamos podido acumular
mientras efectivamente nosotros estamos caminando en Cristo. Porque la verdad, no te olvides que la Escritura nos muestra que si algo nosotros tenemos de valor dentro de nosotros mismos es nuestra fe, al punto que se nos dice que nuestra fe es más valiosa que el oro y por tanto nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Y normalmente el día del desierto, el día de la prueba en el desierto, es el mejor momento para dar un examen de la legitimidad de la fe de Cristo en nosotros, confiando y aferrándonos a su voz, a su palabra. Fíjate, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y aquí el propio Espíritu Santo nos dice, donde me tentaron vuestros padres. En el desierto me tentaron vuestros padres. ¿Cómo le tentaron? Pues diciéndole, si tú eres Dios, haz esto o haz lo otro. Si tú verdaderamente existes, haz esto o haz lo otro. Nosotros comenzamos de alguna manera a dudar de la benignidad, de la bondad, de la provisión, del poder, del amor de Dios y aún de su propia presencia en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en el día de la tentación en el desierto, el día de la prueba en el desierto, el día de la escasez, el día de la dificultad. Pero justamente ese día es en donde lo puro, lo santo, lo justo, la fe verdadera, la fe genuina, tiene que mostrarse a nuestro Señor y a nuestro Padre maravilloso. Porque nuestra confianza y nuestro seguir escuchando su voz en aquellos momentos de escasez, en aquellos momentos de desierto, de sed, de hambre y de falta de provisión, de cansancio, es en donde el Señor nos invita y nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el arranque de cualquier bendición que viene de parte de nuestro Padre. Primero, la búsqueda del descanso, de la paz y de la seguridad interior. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo que el Señor libertó y sacó al desierto? Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjate, siempre andan vagando en su corazón. Es decir, en lugar de ir por el camino que es Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida, en lugar de ir por el camino que es la provisión de Cristo, que es Cristo siempre, en lugar de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás nos sea añadido, la Escritura dice, siempre andan vagando en su corazón, es decir, andan cavilando en su mente y en su entendimiento y no ven a Cristo, no han conocido mi camino. Ahora, en ese tiempo, los israelitas tenían una figura de Cristo. La Escritura habla de que la roca de la cual ellos bebieron era Cristo. La Escritura nos muestra que la columna de nube del día y la columna de fuego de la noche era Cristo, efectivamente siguiéndoles a ellos y a cada uno de nosotros. Para ellos Cristo era una promesa, todavía era una profecía, pero para nosotros Cristo ya es una realidad desde la perspectiva de que ya Cristo nos ha sido dado y estamos en el tiempo de la gracia y hoy tenemos la misma palabra de Cristo cuando Él dice yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Ellos no conocieron su camino y el camino era el camino del descanso que el propio Cristo eterno a través del Padre les quería dar a ellos y convertirse en su provisión mediante o en el tiempo en el cual ellos se mantengan en el desierto. Así es como el Señor efectivamente quiere mostrarse más poderoso a nosotros, convirtiéndose en la provisión nuestra,
mientras efectivamente nosotros estamos atravesando el desierto de su mano. Entonces, dice el Señor aquí, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 10, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y de ahí viene el versículo que estamos tomando. Fíjate, ¿por qué el Señor se molestó? Porque a pesar de que ellos probaron de la mano poderosa de Dios, de sus prodigios, de sus milagros, el Señor les sacó a ellos de la tierra de Egipto sin que nadie haya disparado un arco y una flecha. El Señor les sacó a ellos, ¿verdad? De Egipto con unas maravillosas circunstancias y señales que efectivamente pusieron en jaque a la nación más poderosa del mundo de aquel instante, y el faraón y todo su séquito no tuvo más que soltar a todo el pueblo de Egipto. Y todos conocemos, ¿verdad?, todas estas plagas que hicieron posible el que Israel sea liberado por la mano de Egipto. Pero ¿quién fue verdaderamente el que hizo esa obra? Pues Dios. Dios los sacó poderosamente y ellos ya vieron la mano poderosa de Dios. Ellos vieron cuando el Señor les abrió, ¿verdad? Por camino seco el mar en el desierto, y pasaron ellos caminando, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el mar los encerró y ahí perecieron ellos todos ahogados. El pueblo fue testigo de cómo el Señor, ¿verdad?, a través de Moisés golpeó la roca, que era Cristo. La roca era Cristo. Golpeó la roca, el Señor golpeó a la roca por nosotros para que pueda dar agua, para que pueda calmarnos la sed y darnos vida. Ellos vieron cómo efectivamente el Señor hizo este gran milagro, golpeó a la roca y de la roca comenzó a emanar esa agua de vida que se necesitaba. Y así, milagro tras milagro, milagro tras milagro, pero sin embargo ellos apenas tenían una necesidad, apenas efectivamente venía la escasez, inmediatamente ellos probaban a Dios y acusaban a Moisés, que realmente en el fondo el Señor decía que lo acusaban directamente a él, de por qué nos has traído acá. ¿Para qué nos traíste acá a perecer si muy bien nosotros hubiésemos podido haber perecido en Egipto? ¿Por qué nos has traído aquí cuando nos acordamos de las cebollas, de los puerros, de los peroles, de la carne que comíamos en abundancia, dicen ellos, lo cual era mentira? Porque nosotros sabemos que antes de que ellos hayan sido sacados de Egipto, padecían un yugo opresor demasiado fuerte y clamaban a Dios por protección. Pero entonces ellos, a pesar de las bendiciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los prodigios, a pesar de los milagros, seguían vagando en su corazón. Entonces el Señor dijo, no han conocido mis caminos. Ahora, hermanos, esto aterrizado a nuestro tiempo, ya sabemos que efectivamente se nos ha dado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como la roca que nos da vida, como la roca que fue golpeada por el Padre para que nosotros podamos efectivamente tener derecho a vivir. Ahora tenemos nosotros a Cristo como una realidad en nuestro corazón y en nuestra propia vida, y sabemos que Cristo es el camino, porque el mismo Padre vino en el Hijo a comentarnos la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Y Él sí que también a cada uno de nosotros, estoy absolutamente seguro, nos ha mostrado sus milagros, nos ha mostrado su provisión, su amor, nos ha mostrado toda esa bendición que efectivamente Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Y Él nos advierte y nos dice aquí que miremos, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y fíjate lo que dice Mateo 12:35 respecto del corazón. El hombre bueno, mira bien, por esto es muy importante comenzar a discernir, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Es decir, nuestro Padre ha depositado cosas buenas en el nuevo hombre que ha nacido en todos y cada uno de nosotros,
y ha depositado esas cosas buenas como el buen tesoro del buen hombre de su corazón para que nosotros saquemos esas buenas cosas a luz. Por eso es que tenemos que entender que la bendición del Señor fue espiritual. Cuando Efesios nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Se está refiriendo a esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya. Es decir, en el buen tesoro de tu corazón, del hombre nuevo, del hombre bueno, del hombre renuevo, el Señor ha puesto en ti cosas buenas. Todas las cosas buenas que tú necesitas ya están en lo más profundo de tu corazón. La pregunta es, nosotros las estamos sacando, porque aquí esto nos combina la palabra y nos dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Es decir, la provisión le correspondía a nuestro Padre, poner las buenas cosas son realmente el trabajo y la responsabilidad de nuestro Padre. Y nuestro Padre ya puso todas las buenas cosas que nosotros necesitamos por Cristo y en Cristo Jesús. Es decir, todas las buenas cosas que Cristo tiene, que Cristo es y que Cristo se merece, son todas las buenas cosas que también de la misma manera nos han sido legadas a nosotros por nuestro Padre. Pero hay un problema, nosotros no las sacamos. Y no las sacamos porque todavía, y por eso nos advierte la Escritura, ¿no es cierto? Y nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Porque, ¿qué pasó con los israelitas? Ese corazón malo de incredulidad hizo que perezcan en el desierto y que no reciban la herencia, a pesar de que el Señor les siguió bendiciendo, les siguió dando comida, les siguió ayudando en el camino, les siguió haciendo milagros, pero nunca entraron a tierra prometida. Hermanos, y cuando nosotros somos duros de corazón, eso no significa que el Señor no nos bendiga. Eso no significa que el Señor nos siga adelante dándonos cariño, dándonos amor y dándonos provisión, pero significa que la provisión que Él tiene para nosotros en esa tierra nueva prometida que es Cristo Jesús, no se compara en nada con aquellas pequeñas migajas que estamos recibiendo, porque nosotros no sacamos las buenas cosas, ¿verdad?, del buen tesoro de nuestro corazón. Usted recordará a aquella mujer sirofenicia cuando hablaba con el Señor Jesucristo y le decía que le haga un milagro. Y ella le decía, pero el pan es para los hijos. Y ella le dice, Señor, pero hasta los perrillos están esperando en el suelo que caigan migajas de la comida del dueño de casa o de la mesa para comer. Y el Señor dijo, no he visto fe como la de esta mujer también. Porque muchos de nosotros, en lugar de ponernos en la mesa a comer con el Padre como hijos, estamos como perrillos esperando que nos caiga alguna migaja de la bendición de Dios. Esto es lo que más o menos se está mirando aquí. Es decir, muchas veces nosotros estamos en nuestra vida cristiana esperando las migajas en lugar de sentarnos a la mesa, en lugar de sacar del buen tesoro de nuestro corazón las bendiciones que nuestro Padre maravilloso efectivamente ya ha puesto para todos y cada uno de nosotros. El hombre bueno, fíjese bien, el hombre bueno es el hombre que el Señor creó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. El hombre bueno es el nuevo hombre hecho a la imagen y semejanza de Jesucristo. El hombre bueno es el nuevo hombre creado por Dios. Aquí no está hablando del hombre adámico. Aquí está hablando del nuevo hombre, de la nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A este hombre, el Señor está diciendo, el hombre bueno. Y las buenas noticias para ti y para mí es que cuando nosotros nacimos de nuevo, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esa persona nueva ya está en tu corazón. Y de allí es, ¿verdad?, en donde nuestro Padre ha depositado el buen tesoro del corazón. Pero ¿para qué ha depositado ese buen tesoro en ese corazón, en ese hombre nuevo, en ese espíritu? Para que nosotros saquemos de allí las buenas cosas.
ya están. Ya está la bendición allí. Ya está la sanidad allí. Ya está la provisión allí. Ya está la economía allí. Ya está la salud. Ya está la paz. Ya está la libertad allí. Pero nosotros, por tener un corazón malo de incredulidad, por eso la Escritura nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque el versículo 11 dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate, todo esto apunta a este versículo. Y este versículo es que cuidemos nuestro corazón de que no se vuelva incrédulo. Pues si ahora mismo tú estás padeciendo algún tipo de necesidad, el Señor ha dicho: mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que comienza a dar gloria a Dios, porque esta circunstancia, por más difícil, por más complicada y por más imposible que aparezca ante tus ojos, pues el Señor Jesús ya efectivamente le ha dado salida y provisión. Entonces, la solución, la bendición y la provisión ya está en el buen tesoro de tu corazón. Pero dice que el hombre bueno saca. La pregunta es: ¿le estamos sacando? ¿Cómo sacamos? Pues como decía aquí justamente también el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, somos hechos participantes de sus bendiciones, somos hechos participantes de su provisión, somos hechos participantes de su sanidad, somos hechos participantes de su descanso, somos hechos participantes de su paz, somos hechos participantes de su victoria, somos hechos participantes de su salvación, de su redención y de su justicia. Somos hechos participantes de su obediencia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire qué maravilloso. Si hay una condición para que yo pueda recibir estas bendiciones, sí hay. Esta es una bendición condicional de parte de nuestro Dios. La bendición condicional, por ejemplo, de la salvación no existe. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Ya nosotros creímos y somos salvos. Ahora tenemos que practicar esta fe permanente y continua para poder recibir la provisión que nos viene de Cristo para cada área de nuestra vida, porque somos hechos participantes de Cristo. Hermanos, esto de participantes de Cristo es participantes de todo lo que Él es capaz de poder hacer el día de hoy por ti. No te olvides que Él está sentado hoy a la diestra del Padre y Él es el sumo sacerdote que te representa delante de Dios. Y tú no eres juzgado sino por el sumo sacerdote. ¿Sabías eso? El sumo sacerdote es delegado por Dios a favor de los hombres, delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él represente a los hombres y para que el juicio de Dios y para que el amor de Dios y para que el favor de Dios sea por el sumo sacerdote y no por nosotros. ¿Por qué nosotros somos bendecidos ahora por el sumo sacerdote? ¿Por qué ahora nosotros somos escuchados de parte de Dios? Por nuestro sumo sacerdote, que es la simiente de Cristo que está en todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a recibir las promesas de nuestro Padre y Dios va a ser fiel con nosotros? Por nuestro sumo sacerdote, no por nosotros. Entonces es maravilloso saber que nosotros somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora también la Escritura nos dice en Mateo 12:35 que el hombre malo, refiriéndose a nuestra vieja creación, ya usted ponga allí, hermano, límite a su entendimiento y sepa que el buen hombre es la nueva creación de Dios y el hombre malo es la vieja creación que fuimos nosotros en Adán. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas.
Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Entonces, hermano, es exactamente igual. La pregunta es, tú estás más o menos como en un centro en este momento. Esto es lo que nos muestra la Escritura. Tu alma está, digamos que en una posición sándwich, en donde tú vas al nuevo hombre, hablando en términos espirituales, y sacas de ese buen tesoro las buenas cosas que Dios te ha dado. O tú vas al viejo hombre y sacas las malas cosas. Y esas buenas cosas o malas cosas son de las cuales tú comienzas a ser partícipe en tu vida posterior. La pregunta es, ¿qué estás tú aceptando y recibiendo desde lo más profundo de tu corazón? Por ejemplo, si a ti te viene un temor o te viene un miedo, la pregunta es, ¿eso vendrá del buen tesoro del buen hombre o vendrá del mal tesoro del mal hombre? Tú discierne. Si mañana tú estás viviendo un momento de escasez y te viene efectivamente la idea de la provisión de parte de Dios, y como hablábamos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿De dónde viene esa promesa del buen tesoro del corazón? Pero si hay algo que te dice, pero es que estoy tan enfermo o mi situación es tan complicada que es imposible que esto pase, la pregunta es, ¿de dónde te viene esa idea del mal tesoro del corazón? Tú recibes finalmente las buenas cosas que Dios te ha dado, el buen tesoro del corazón, o las malas cosas que tú recibes. Y ahí es donde nosotros tenemos un corazón bueno de credulidad o un corazón malo de incredulidad. Porque es un tema de creer al buen hombre que ya está morando y viviendo en mí, que es Cristo Jesús, o creer al mal hombre que de alguna manera siempre estuvo conmigo desde el momento en que yo efectivamente nací. Así que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El corazón malo de incredulidad está atado al hombre malo, al mal tesoro del corazón, y a sacar y aceptar las malas cosas que hay ahí. Y las malas cosas son las malas noticias, las malas cosas son los temores, las malas cosas son los miedos, las malas cosas son las dudas, las malas cosas son la incredulidad, las malas cosas de estar enfocado en las malas cosas que te pueden pasar, en las malas expectativas que tengas. Ahora estamos, hermanos, abocados a una circunstancia en la que todo mundo habla negativamente. Si tú ves las redes sociales, si tú ves, todo el mundo habla de los problemas que se nos vienen en el 2023, de la situación de la pandemia, de la situación económica, que todo está mal. La pregunta es, todas estas malas cosas, ¿de dónde vienen? Y la Escritura nos dice algo muy importante respecto de la fe en nuestro caminar con Cristo, que nosotros no podemos andar por vista. Sí, nadie dice que las cosas no estén mal fuera, sí están mal. Pero nosotros tenemos a alguien que es más grande que todo nombre. La Escritura nos dice claramente que a Dios o a nuestro Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. La recesión económica es un nombre, pues nuestro Señor Jesucristo está por sobre ese nombre. La delincuencia, la inseguridad son nombres, pues nuestro Señor Jesucristo está por sobre esos nombres. La enfermedad, cualquier nombre que le pongas, cáncer, yo qué sé, cualquier enfermedad que le pongas, es un nombre, pero el nombre de Cristo está por sobre ese nombre. Entonces, nosotros ya no andamos por vista, nosotros andamos por fe, por la fe en Cristo. No andamos por una fe de que nosotros decimos que esto nos va a pasar y nos va a pasar. No, andamos por la fe de Cristo. Es decir, andamos y caminamos en las promesas de Jesús. Andamos y caminamos en las promesas de Jesús. Si yo mañana tengo fe en que me voy a sacar la lotería, pues va a pasar si
tú encuentras un versículo en la Escritura en donde Dios y Cristo te han prometido que te vas a sacar la lotería. Cuando encuentres ese versículo, por favor, coméntame porque todavía yo no lo he encontrado. Si tú tienes fe en que te van a venir buenas cosas que no estén basadas en lo que Cristo dice, eso es optimismo. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de la palabra de Dios que es viva y eficaz, y la palabra de Dios, ¿verdad?, que efectivamente nos ha prometido que Él no permitirá, porque fiel es Dios, dice la Escritura. Fiel es Dios, pues Él no permitirá que seáis probados más allá de lo que podáis soportar, sino que al contrario, nuestro Padre juntamente con la prueba nos dará la salida para que salgamos airosos de esa circunstancia y habiendo terminado todo, estemos firmes. Maravilloso. En eso tenemos que creer, porque es la palabra de Dios la que se compromete, no es una expectativa positiva mía. Así que, hermano, aprendamos en este año a escuchar o a conocer primero cuál es el buen tesoro que nuestro Padre ha depositado en nuestro corazón en la nueva persona que somos. Y aceptar y tomar y sacar de allí las buenas cosas que nosotros queremos que nos pasen y que nos sucedan. Porque es palabra de Dios a nuestro favor. Pero rechacemos el miedo, el temor, la angustia. Rechacemos la incertidumbre. Rechacemos todo aquello que no proviene de nuestro Padre, porque eso viene del mal tesoro del corazón, del cual tú y yo ya no tenemos por qué ser partícipes. Y cuando la Escritura nos dice que somos hechos partícipes de Cristo con tal que, yo digo que somos hechos partícipes de Cristo con tal que saquemos de lo más profundo de nuestro corazón las buenas cosas que Él nos ha dado. Y a esto se refiere la Escritura cuando dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El corazón malo de incredulidad es cuando yo acepto del mal tesoro de mi corazón las cosas que Satanás sigue poniendo negativas en mi corazón. Porque eso significa que le estoy creyendo más al diablo, más al enemigo, más a mi viejo hombre, que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 3, hermanos, nos dice algo importante. Antes que, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Esa debe ser nuestra posición en este año. Exhortarnos, es decir, exhortarnos es animarnos cada uno de nosotros cada día. ¿Animarnos con qué? Animarnos entre tanto que se dice hoy, y este hoy está acá arriba, ¿verdad? En el versículo 7, en donde la Escritura dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, se refiere a su voz, si oyereis hoy su palabra. La pregunta es, ¿estamos escuchando la palabra de Dios? Entonces aquí nos dice la Escritura, antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy. Exhortarnos a creerle. Exhortarnos a dar fe a lo que Él dice, exhortarnos a aferrarnos a su palabra, exhortarnos a aferrarnos a sus dichos. Este es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer como hermanos. Nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros cada día a creerle a Él. Aquí no nos exhortamos como antiguamente lo hacíamos, a que no pequemos, a que no hagamos esto, a que no hagamos el otro. No, aquí nos exhortamos a creerle a Él, porque todo lo demás, cuando nosotros le creemos correctamente, comenzaremos a funcionar correctamente. Porque cuando del buen tesoro del corazón salgan las buenas cosas, entonces la justicia, la santidad, la verdad, la paz, el amor saldrán de nuestra vida y serán frutos que vamos efectivamente nosotros a verlo como cosecha. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío? Exhortarnos los unos de los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que todavía estamos bajo la gracia y bajo la palabra de Dios que nos insta a hacerle caso, a escucharle y a tomar del buen tesoro de nuestro corazón las cosas que ella ha puesto allí, dice que este debe ser nuestro trabajo.
Nuestro trabajo es creámosle a Dios, aferrémonos a su palabra, busquémosle cada día, no nos desanimemos, que allí hay respuestas, que en Cristo verdaderamente hay vida, que en Cristo hay salidas, en Cristo hay futuro, en Cristo hay todo lo que tú y yo necesitamos. Y ahí nos dice la Escritura, porque si nosotros efectivamente nos enfocamos y nos exhortamos, ¿verdad? Cada día, mientras tenemos la palabra del Señor para que la escuchemos y para que tomemos de ella, eso lo que hará es algo muy importante. Dice, ninguno de nosotros se endurecerá por el engaño del pecado. Es decir, cuando yo realmente recibo la palabra de Dios, esa palabra de Dios ablanda mi corazón y no permite que yo sea endurecido por el engaño del pecado. Es decir, el antídoto que el Señor me ha dado contra el engaño del pecado es la verdad de su justicia. La verdad de la justicia que Dios es para mí y la verdad de la justicia que yo soy en Cristo, no porque yo haya hecho buenas obras, sino porque Él tuvo gracia y misericordia y yo por medio de la fe en Él estoy recibiendo todos sus beneficios. Maravilloso Señor, maravilloso Señor. Así que no queremos nosotros ser endurecidos por el engaño del pecado y fíjate que el único antídoto para que esto suceda es que efectivamente nosotros estemos tomando permanentemente de la fuente de la vida que es Cristo con sus promesas en nuestro corazón y que nosotros como hermanos, si tenemos que darnos algún consejo, hermanitos, no es hermanita o hermanito, deje de hacer esto, deje de hacer el otro, no se pinte, no haga esto, no se mueva así, no es eso, es exhortémonos cada día a creerle a Él, porque ese es el antídoto que el Señor nos da para que efectivamente nosotros no endurezcamos nuestro corazón por el engaño del pecado y después sí tengamos que vivir una vida en donde el pecado, la maldad sean la expresión que nosotros demos y por supuesto demos un pésimo y mal testimonio de nuestra vida cristiana. Así que creo que el Señor es claro en este día, hermanos. Creo que esta es una manera en la que nosotros tenemos que arrancar este año, cimentándonos en el amor de Cristo, cimentándonos en quién es Él, renovando nuestro creerle, renovando nuestra fe en Él, no poniendo nuestra mirada en las cosas imposibles o en nuestra carne, en donde de alguna manera pues no vemos soluciones, sino poniendo nuestra mirada en creer a sus promesas, porque en ellas tendremos absoluta respuesta, pues la palabra de Dios está en juego. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Y el Señor dice que Él se apresura a poner por obra su palabra en todos y cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.